Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es 9 de abril y la bolsa todavía continúa cerca del 20% en lo que podríamos considerar iniciando un mercado bajista. O sea, obviamente no está definido aún. Esto ha sido un flash crash. Obviamente, si nos ponemos a ver las noticias y todo, vamos a considerar que esto es definitivamente por las tarifas, pero siempre vamos a ver retrocesos en cada presidente que tenga Estados Unidos. De hecho, es preferible, en mi opinión, ver caídas de este tipo rápidas que mercados bajistas como estos que duran meses, que son muchísimo más lentos, más tediosos y, a cambio, este estilo de caídas similares a la pandemia suelen tener V-shaped recovery. Ahora, no necesariamente vamos a hacer esto mismo, pero lo que hemos estado mencionando acá es que si vemos el SP500 en donde se encuentra, es un soporte definitivamente que viene desde el 2020 y esta sería la resistencia desde el 2018. Si empezamos a rebotar, de hecho ya sabemos cuáles son puntos importantes donde claramente podríamos ver una resistencia en el precio para la bolsa. Y quiero mencionarles también cosas importantes para Bitcoin, para cripto, para la Reserva Federal. Actualmente estoy comprando cripto ya que considero que muchas, principalmente Ethereum y otras, se encuentran en soportes importantes históricos que ahorita vamos a mencionar. Si desean ingresar a cripto, realizar su primer depósito o operar, estoy utilizando Bybit para esto. Les dejo el enlace abajo en donde pueden participar hasta $30,000 en USDT, dependiendo del nivel del depósito, del volumen de trading. También pueden ver cómo funciona y obtener estos beneficios con el enlace de Bybit abajo. Entonces sí, claramente el SP500 está en un soporte muy pero muy importante. Después de una caída así rápida donde hemos dejado gaps de este tipo durante una caída suelen ser rellenados. Algo similar vimos de hecho en Flash Crash. Si van a ver algo similar en cualquier otro, cuando vemos que dejamos huecos pendientes se rellenan. Aquí eventualmente se rellenó muchísimo más adelante. Este fue rápido y todos estos gaps se van rellenando porque es básicamente pánico lo que entra en la bolsa. Pánico claramente sigue existiendo, siguen saliendo noticias sobre los aranceles, sobre en general lo que está haciendo China, lo que está intentando hacer Trump. Lo que es imposible saber si el mercado ya lo tiene incluido o no. No se trata de que vamos a ver una noticia y vamos a tratar de adivinar cuál es el sentimiento del mercado. Es imposible. El sentimiento es miedo. La cuestión es si el mercado ya lo incluyó todo este miedo. Porque, como saben, caídas de la bolsa vamos a ver cada cierto tiempo y la bolsa continúa al alza. Ahora, hasta que lleguemos a un punto en donde tengamos algo similar al 2001, al 2009, que en vez de tener una tendencia alcista podemos generar una década perdida, como fue en este caso, ya que durante 10 años no vimos crecimientos en la bolsa. Personas que estaban invirtiendo en el SP500 más bien estuvieron en rojos y estuvieron comprando estas resistencias. Incluso si compraron estos soportes, durante 10 años no vieron ganancias. Entonces, esas cosas pueden pasar, por lo que no considero que sea únicamente válido decir comprar y comprar. La bolsa siempre trae beneficios. Hay etapas en donde no. Y ya llevamos bastante tiempo de no tener una recesión similar a la del 2008. Por eso todo el mundo lo tiene pendiente. Y algo que está pasando ahorita, que creo que se está exagerando en mi opinión, es que los bonos de la deuda pública de Estados Unidos han pegado este brinco. Los bonos, esto es algo que hemos estado mencionando acá, puesto que esto nos da señales recesionarias. Cuando vemos la curvatura de rendimientos de 2 a 10 años, o sea, una diferencia entre los bonos de 2 y 10 años, un spread fuerte, significa que esto se va levantando, puesto que las personas ven que en el corto plazo hay mayor peligro, entonces apuestan a los bonos de 10 años en vez de los de 2. Y esto levanta esto. Una vez que se pasa la línea cero en la curvatura, usualmente tenemos una recesión después de eso. Ahora, tenemos que ver cuándo esto empieza a hacerse parabólico. Y es ahí donde claramente la recesión más probablemente ya está encima. Y meses después ya lo anuncia el gobierno de manera oficial. Atlanta Fed está anunciando que ve la recesión para este año. Y por eso lo mencionamos aquí tanto. Pero nuevamente, esto cuando ya lo anuncia oficialmente el gobierno, ya estamos probablemente cerca de los fondos. Por eso no se puede simplemente ver noticias o estar pendiente de lo mainstream. Sería nosotros estar viendo las gráficas, porque una vez que esto empieza a subir rápido, probablemente ya estamos en una recesión. Ahora estamos cerca de soportes, pero estamos generando una tendencia alcista. Por eso vamos viendo inflación, desempleo y los bonos. Pero lo que quiero mencionar de los bonos es que obviamente muchas personas ven un brinco de este tipo
en los bonos de 10 años, que fue un 16% en 3 días durante la caída de la bolsa, pero en el de 2 años no tanto. Entonces se va haciendo un spread, una descorrelación, y esa apertura es esto que vemos acá. Si ese es el caso, entonces podríamos considerar que sí, es lo que normalmente vemos antes de ya realmente estar entrando en una recesión. Pero en cuanto a análisis técnico, esto sigue estando abajo de esta línea de tendencia alcista. Si esto recupera la tendencia alcista, sí, definitivamente creo que sería más peligroso. Por el momento estamos abajo y esto podría ser únicamente validación para un rechazo, algo similar como estaba mencionando en los bonos del Tesoro a 20 años que por el momento están cayendo. Entonces, este sí funcionó, la línea promedio de 200 periodos como resistencia, y esto está cayendo. Entonces, ahorita estamos viendo titulares de recesión, gran depresión. De hecho, si vemos en Google Trends, todo el mundo está averiguando sobre esto. O sea, todo el mundo está googleando exactamente qué es una recesión, porque ya salen en las noticias y quieren aprender, y nuevamente esto se va repitiendo cada rato. Obviamente, en el 2008, aquí sí tuvimos una recesión, todo el mundo quería aprender sobre eso. En la pandemia fue una recesión corta, fue un flash crash. El flash crash ha sido muy similar al que estamos viendo actualmente en este momento, que favorece más bien recuperaciones en V para los mercados. Y aquí en esta etapa, también durante el mercado bajista, que nuevamente fue en la presidencia anterior, que fue un mercado bajista de meses, también vimos miedos recesionarios y un mercado bajista que duró 8 meses. En este caso, con todos los presidentes, para que lo tengan en cuenta, cuando hay cambio, hay una caída. Es imposible que no exista caída. Simplemente este estilo de caída es más volátil y rápida, como lo estamos viendo aquí en SPY, principalmente en esta gráfica, que es donde se puede apreciar mejor. Estamos en ese soporte. Entonces, caídas en los mercados siempre van a existir, y siempre va a existir algo para culpar a la razón del por qué se dé. Pero esto realmente de las tarifas es un síntoma de algo económico más global, de la deuda pública externa gigantesca, de la inflación, de básicamente la cantidad de deuda que existe en el sistema. Y obviamente las tarifas es una manera de tratar de aliviar eso en el corto plazo. Pero en el corto plazo esto es como quitar una bandita, una curita, genera una caída rápida. Entonces, si el mercado ya lo está incluyendo en el precio, esos podrían ser los fondos. Mientras no salgan nuevas malas noticias, inclusive con todo lo que estamos viendo en la guerra que se está dando todavía en las tarifas entre China y Estados Unidos, no ha vuelto a caer el mercado. O sea, el mercado cae porque dice, bueno, esto definitivamente va a generar una guerra, va a decir China esto, luego Trump va a decir lo otro, pero el precio tal vez ya estaba incluyendo hasta ese escenario. Entonces, si no hay nuevas malas noticias, eso es lo que el mercado necesita para recuperarse. No necesariamente se va a quedar aquí para siempre. Eso es lo que considero, puesto que este es el estilo de caídas que vemos acá. Similar en la pandemia, no es como que la pandemia tiene que seguir empeorando, ya el mercado incluye hasta los peores escenarios, sabe que va a afectar a nivel mundial, y mientras no existan nuevas malas noticias, el mercado puede recuperarse. Entonces, por eso estoy comprando estos soportes en diferentes acciones actualmente. Ahora, algo muy, pero muy interesante que les quiero enseñar es lo siguiente. Bueno, en el caso de Bitcoin, hemos mencionado esta línea de tendencia. Estamos rebotando ahí muy bien y era doble confirmación, puesto que es el máximo anterior. Algo similar a lo que se hizo en el 2017 en el caso de Bitcoin, romper al alza, venir a validar por afuera. Eso ya lo hemos enseñado aquí muchísimas veces, pero muchas personas están esperando la perfecta validación. O sea, como en este caso, en el 2017, sí, retrocedimos y lo tocamos perfectamente. La validación del máximo anterior. Si muchas personas esperan eso, no suele pasar. Obviamente es imposible saber qué es lo que espera la mayoría de personas en el mercado. Uno puede darse una idea como en general con analistas, en YouTube, en redes sociales y así. Pero si realmente la mayoría está esperando tal vez no lo tengamos. Pero aún así la posibilidad de tocarlo sería perfecto. Yo igual ya estoy comprando en estos puntos, principalmente Ethereum, como he mencionado. Y eso es lo que les quiero mencionar. Ahora, Ethereum llegó a un soporte histórico ante Bitcoin. Ahora, Ethereum está a punto de llegar a un soporte histórico ante Bitcoin. Esta caída ha sido horrible. Esto no es necesariamente ante el dólar. Obviamente, Ethereum ha caído ante el dólar. Pero, básicamente, Ethereum no está en estos puntos desde el 2019. Y es aquí donde inició ya la tendencia alcista en cuanto a dominancia para Ethereum. Obviamente, tendencia alcista ante el dólar. Pero principalmente el hecho de que ya Ethereum en estos puntos
comenzó a ganarle a Bitcoin. O sea que era mejor estar posicionado en Ethereum que en Bitcoin para entonces. Y eso suele pasar después de que Bitcoin supera sus máximos históricos, como ya lo hizo en esta etapa. Algo muy, pero muy importante es que si vemos la dominancia de Bitcoin, habíamos mencionado que 60-64%, toda esta etapa probablemente sean los topes de la dominancia. Claramente aquí es donde todo el mundo se convierte en un maxi de Bitcoin, maximalista. O sea que en donde consideran que todo lo demás es una porquería. Y hay mucha porquería en cripto, no me malentiendan, definitivamente hay que tener mucho cuidado. Pero es aquí donde ya más bien las personas se rinden con altcoins y las mueven todas a Bitcoin, probablemente en los peores puntos. Y esta gráfica es muy, pero muy interesante porque esto es la dominancia de Bitcoin, incluyendo USDT, incluyendo USDC, o sea, incluyendo stablecoins. Y como stablecoins obviamente no se mueven en el precio, equivalen a $1, es una gráfica más alta. O sea, todo el mercado de cripto, ante la dominancia de Bitcoin, llegamos a una resistencia histórica. ¿Qué es lo que pasó la vez pasada que llegamos a esta resistencia histórica? Fue donde se comenzaron a reducir las tasas de interés. Una vez que el mercado de cripto llegó a esta zona, y no es porque cripto sea algo que Jerome Powell esté viendo y esté pensando, ya llegó a esta resistencia, la dominancia, entonces bajemos las tasas de interés. No es por eso, es porque realmente el dinero en general mundial en los mercados ya está en una búsqueda de un safe haven, o sea, en lo más seguro posible. Es una señal de que básicamente el riesgo está en los puntos más bajos. Las personas están completamente con miedo a gastar, a invertir, a comprar. Y lo vemos en estos sectores, puesto que cripto es de los sectores de mayor riesgo, más volátiles que hay, ¿verdad? Por eso es importante tener en el portafolio también sectores seguros, sectores de cripto, sectores volátiles, no volátiles, dividendos si se quiere, etcétera. Pero esta es señal muy, pero muy interesante. La vez pasada que se comenzaron ya se han bajado las tasas de interés, pero la vez pasada que se concluyó quantitative tightening, que es cuando la Reserva Federal está básicamente vendiendo activos de su portafolio para moverse a quantitative easing, que es cuando empieza a comprar activos a su portafolio, que nuevamente eso también reactiva la economía, es imprimir dinero básicamente. Fue en esos puntos. Entonces, si colocamos aquí la gráfica de cómo está el portafolio de la Fed, pueden ver básicamente que ahora hemos estado desde el mercado bajista anterior, que fue en el 2022, que duró meses, y fue justo después de la pandemia, que ahí veníamos de quantitative easing. Todo esto es quantitative easing. El portafolio de la Reserva Federal va aumentando, van comprando activos e inyecta dinero en la economía. Comenzó en este punto exactamente cuando la dominancia, incluyendo stablecoins, llegó a esta resistencia. Fue un mes después de la primera vez que lo tocamos. Porque, como ustedes saben, las conferencias de la Reserva Federal son cada mes. La siguiente se espera para el 7 de mayo. Y esto ha estado moviéndose como loco. Exactamente ayer, estaba ganando la posibilidad de que se iban a reducir las tasas de interés. Esto creo que va a pasar para el siguiente mes, 7 de mayo. Creo que ahora sí va a ganar esto. No porque ahorita lo diga, sino porque queda mañana inflación y quedan muchos datos también de desempleo. Y si la inflación, que es lo que hemos estado mencionando, continúa como está continuando con una tendencia bajista, esto es peligroso para deflación y la Reserva Federal no quiere eso. El hecho también de que en activos de riesgo, el flight to safety de lo que es el dinero está moviéndose completamente a activos de menor riesgo. Los bonos, la caída de la bolsa, los aranceles y todo esto sí va a forzar a Jerome Powell a tomar decisiones importantes, porque básicamente él ha venido todos los últimos años tratando de traer la inflación abajo, que lo ha estado logrando, para que se le arruine todo el plan únicamente por esto de los aranceles y la caída de la bolsa y nuevamente todas estas señales que estamos viendo en cuanto a riesgo en los mercados, en donde ya más bien las personas están evitándolo completamente, que puede generar deflación. Y eso no es bueno. Entonces la Reserva Federal creo que sí se va a ver comprometida a no solo reducir tasas de interés para la siguiente reunión, eso sí, no estoy tratando de decir que definitivamente, pero eso es lo que estoy considerando ahora, porque se está repitiendo la historia en este caso. Y si estamos exactamente a la siguiente reunión un mes, que fue la vez anterior en el 2019, cuando llegamos a esta resistencia, un mes después estuvimos ya aumentando quantitative easing. Aquí comenzó el quantitative easing. ¿Qué pasó en esa etapa? Sí, ahí es donde todo empieza a subir. Sí, también es peligroso, no significa que va a durar para siempre. De hecho, lo que he mencionado es que este altcoin season
anterior, verdadero, fue muy poco tiempo, fueron unos 3, máximo 4 meses, pero la etapa final más fuerte de mayores ganancias fueron apenas 2 meses. Y eso sí significa que hay que tomar ganancias, significa que definitivamente ya es peligroso seguir en muchas altcoins cuando estamos en estos soportes. Estos soportes van a estar por aquí abajo en el 46%, probablemente viendo esta gráfica, ¿verdad? Es muy diferente a ver la dominancia de Bitcoin únicamente. Pero bueno, creo que todo lo que está pasando va a forzar a la Reserva Federal a volver a quantitative easing para la siguiente reunión, o al menos las siguientes, no necesariamente la de mayo, pero sí definitivamente ya habiendo cambios importantes. Mientras claramente la bolsa ha caído y todo, y hay titulares de miedo. Por eso ver las gráficas y ver estos datos es tan importante, porque realmente sí parece que se está aproximando eso. Creo que este mes de abril es donde ya definitivamente estamos marcando fondos importantes para muchas altcoins. Creo que el de Ethereum muy probablemente es el fondo, o tal vez los 1200. No significa que hay que esperarlos, pero yo lo que estoy haciendo es DCA en estos puntos. Creo que Ethereum va a comenzar a ganarle a muchas altcoins de ahora en adelante. Creo que inclusive a Ripple podría ganarle en rendimientos en cuanto a dominancia. O sea, que lo que suba Ethereum ya no subiría tanto Ripple y otras que están más arriba. No significa que no vayan a subir, simplemente es lo que usualmente vemos en esta etapa. Aquí cuando empezó a darse este cambio y subió nuevamente quantitative easing, que es lo que creo que van a pasar cerca en estos puntos una vez que llegamos a estas resistencias, es acá donde empezamos a ver ya cambios. Esta podría ser definitivamente de las resistencias finales. Eso sí, tomen en cuenta, existen wicks, existen estas trampas que terminan siendo un fake out, pero esta es esa zona. Entonces esto es muy pero muy interesante, lo que quería mencionar principalmente en este video, pero hay muchas cosas de qué hablar. Ustedes saben, ahorita mientras hay titulares por todo lado y realmente considero que son muy buenos puntos de compra, el miedo está en máximos en la bolsa y en cripto, y no hay mejores puntos que estos usualmente para estar comprando. Déjenme enseñarles otras gráficas, el por qué considero esto. Si venimos a ver lo que son la cantidad de acciones que se encuentran por debajo de la línea promedio de 200 periodos, o sea, cuáles están arriba del promedio en ganancias y cuáles están abajo. Esto es un oscilador. Cuando estamos en estos puntos son los mejores puntos de compra y estamos ya ahí. No significa que hay que tocarlo exactamente, como en este caso no lo hicimos, o en este caso tampoco, pero estamos muy cerca y puede ser rebote acá o puede ser bajar un poco más. La cantidad de acciones subvaluadas ahorita es enorme. Es cantidad de acciones del S&P 500 debajo del promedio en la línea promedio 200. Todas están por debajo y están cerca de soportes. VIX en puntos de resistencia obvios. Ahora, esto es pandemia. No considero que estamos en algo similar. Si pensamos realmente, claramente esto de los aranceles sí es grande, pero no es tan grande que esto. Entonces no espero que esto llegue hasta acá. Esto puede ser similar al del año pasado. De hecho, creo que esto sí fue una reacción más exagerada. Personalmente, este sí se sintió más fuerte en cuanto a sentimiento que este. Entonces sí tiene su lógica. Este puede ser el techo, puede ser un poco más arriba. Todo depende de lo que haga el S&P 500. Pero estos son puntos históricos de compra cuando VIX llega a estas zonas. Básicamente hay que tener la mentalidad de que si uno iba a una tienda a comprar ropa y valía antes 1000 y ahora vale 500, porque ahora no lo va a comprar uno cuando vale la mitad, ¿verdad? Obviamente hay que comprar cosas que valgan la pena en acciones, no comprar lo que sea solo porque sí, pero ahora hasta las magníficas 7, que es lo que todo el mundo pues obviamente considera que es muy estable en general, las acciones más grandes del mercado en cuanto a capitalización, pues han tenido un retroceso de un 32% en este ETF. Si las vamos a ver independientemente, algunas tienen más. Yo personalmente estoy comprando Tesla, pero es más volátil. Eso sí, yo prefiero algo más volátil para tradear que estar comprando Apple, pero para inversionistas que quieren por fin acciones como Apple y Amazon con descuentos que antes estaban en precios más altos, pues es esas zonas donde uno busca eso, no como una única entrada, pero varias al menos, como un DCA. Ahora, en el caso de Bitcoin, sí, estamos en soportes muy importantes. Esta línea de tendencia parece que la está manteniendo perfectamente bien. Realmente sí está haciendo hasta un mínimo mayor.
y es algo muy similar a lo que está haciendo el S&P 500 en este momento, que es lo mismo que está haciendo el S&P 500 con un mínimo mayor acá. Si esto no era un rebote inmediato, también puede ser un patrón W, que es básicamente un doble piso y después continuar, y tenemos esos gaps para rellenar. La tarea más importante, considero que vamos a tener un rebote, no necesariamente estoy diciendo máximos históricos, aunque claramente si ese es el caso ya sabemos dónde son resistencias importantes, que claramente probablemente otra vez Warren Buffett y otros inversionistas estarían tomando ganancias ahí. Yo definitivamente lo estaré haciendo con... Normalmente no me preocuparía tanto, pero con todos los datos de la posible recesión, creo que cada vez hay que tener mayor mentalidad de trader que de inversionista cuando estamos en altas posibilidades de que para este año o el siguiente estemos en una situación como esta. No necesariamente toda una década perdida, pero sí de mínimo un año o varios meses de recesión, puesto que la de la pandemia, que fue la última recesión, pues no fue tan profunda y cada cierto tiempo vamos a tener una más profunda. Entonces, bueno, simplemente esa es mi opinión, así que veamos qué es lo que sucede, y claramente un breakout de esto con cierres de velas diarias, cierre realmente por debajo, sí nos daría una señal de que vamos a continuar cayendo por debajo del 20%, y eso sí es un mercado bajista. Bueno, ya hablé bastante, eso es lo que quería mencionar. Les dejo mi entrenamiento de trading e inversiones gratuito abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos. Pueden ingresar a Bybit en el enlace de abajo si quieren abrir su cuenta, crear su portafolio en cripto o operar. Les dejo toda esa información abajo y nos veremos en el siguiente. Chao.